Duiker se plantó al trote en mitad de unos wicanos de piel azulada, pertenecientes al clan Comadreja. Estos lo avistaron en silencio. Los guerreros de las llanuras del nordeste de Kuontali parecían espectros. Sus rostros estaban chupados, agotadas sus expresiones tras haber marchado durante meses. Se alzaron las manos para ayudarlo a bajar de la silla. Los jóvenes y los ancianos wicanos se apiñaron a su alrededor con el murmullo cálido de las voces. Se preocupaban por la yegua. Un anciano le aferró el brazo. «Cuidaremos de este valiente caballo, extranjero». «Creo que está reventada», dijo Duiker, que sintió una oleada de pena. El anciano sacudió la cabeza. «Las esposas de nuestros jinetes tienen mano en estos menesteres. Volverá a cabalgar». Un capitán perteneciente a una compañía desconocida de infantería de marina se acercó a Duiker. Era Falari, la barba y el cabello largos, de un rojo intenso. «Has cabalgado como malazano», dijo, «pero vistes como un condenado dosí. Explícate y hazlo rápido». «Soy Duiker, historiador imperial. Llevo intentando unirme de nuevo a este ejército desde que partió de Hizar». El capitán lo miró perplejo. 160 leguas. ¿Esperas que me lo crea? Coltaine partió de Hizar hará casi 3 meses. Lo sé. ¿Dónde está Bastión? ¿Se ha reunido Culp con el séptimo? Y por el nombre del embosado, ¿quién eres? Tregua, capitán de la infantería de marina de Sialk. Coltaine ha organizado una reunión del alto mando. Será mejor que me acompañe ese historiador. Empezaron a abrirse paso a través del campamento. Duiker se sintió derrotado ante lo que vio. Más allá de las improvisadas trincheras de la infantería de marina, se extendía un amplio terreno en pendiente, atravesado por un solitario camino. A la derecha había cientos de carromatos, y en su interior descansaban los heridos. Las ruedas de los carros estaban hundidas en el fango, teñido de sangre. La granja a la que se acercaban era una edificación sólida, imponente, abandonada por sus habitantes cuando llegó el convoy de Coltaine. Los cimientos eran de piedra tallada y las paredes estaban hechas de maderos unidos entre sí con arcilla secada al sol. Un soldado del séptimo hacía guardia frente a una recia puerta de roble. Inclinó la cabeza ante el capitán Tregua y entornó la mirada al reparar en Duiker. «No hagas caso del atuendo tribal», le dijo Tregua, «que este es de los nuestros. ¿Quién hay dentro?» «Todos, a excepción del puño, los magos y el capitán de zapadores, señor». Duiker y el capitán entraron en la estancia. Uno de los oficiales del séptimo se dio la vuelta, lo cual permitió a Duiker reconocerlo. «Por las pezuñas de Tog, pero si es el historiador». Bastión se embaró al tiempo que giró. Cicatriz y boca se curvaron en sendas sonrisas gemelas. Sormo estaba en lo cierto. Te olisqueó a retaguardia hace semanas. Bienvenido, Duiker. Puesto que le temblaban las piernas y tenía la sensación de que estaba a punto de desplomarse, Duiker tomó asiento en una de las sillas cuyos respaldos descansaban en las paredes. «Me alegro de verte, tío», respondió al saludo y recostó la espalda con una mueca de dolor, ocasionada por los músculos doloridos. «Íbamos a preparar té de hierbas», dijo el wicano, los ojos enrojecidos y llorosos. El veterano había perdido peso, pálido el semblante debido al cansancio. «¿Qué retiene al puño?», comentó Tregua. «No veo el momento de escuchar qué locura se le ha ocurrido para sacarnos de esta otra locura». «Pues hasta el momento ha llegado muy lejos», dijo Duiker. «Contra un ejército, sí», admitió Tregua. «Pero es que ahora nos enfrentamos a dos». ¿A dos? Los libertadores de Gurán. En ese momento llegó a sus oídos el rumor de los caballos que detenían su andadura en el exterior, además del cencerreo de la armadura.
A continuación, golpearon a la puerta, que se abrió al cabo de un instante. Duiker no apreció cambio alguno en Coltaine. Embarado como una lanza, la piel del magro rostro cuarteada hasta adquirir la tonalidad y consistencia del cuero. La capa negra se hinchó a su paso mientras se dirigía al centro de la amplia sala. A su espalda iba Sor Moenat y media docena de jóvenes wicanos que se distribuyeron con cierto descuido a lo largo de las paredes. Nuestra paciencia ha sido recompensada. Bien hecho, Duiker. Sormo se acercó a Duiker con ambas manos extendidas para aferrarlo de las muñecas. Sus ojos se encontraron. El muchacho parecía mayor. El trazo de las vidas se cerraba alrededor de sus ojos encapuchados. «Ya descansarás más tarde, historiador», dijo Coltaine, que observó con atención, uno a los presentes en la sala. «No creo que mi orden se prestara a confusión», continuó al volverse a Bastión. «¿Dónde está el capitán de los ingenieros?» «Se dio el aviso», respondió Bastión, encogiéndose de hombros. «Es difícil dar con él». «Tu informe, capitán Chened», ordenó ceñudo Coltaine. «Las compañías tercera y quinta han cruzado el vado y se han atrincherado. El cruce mide unos 400 o 500 pasos, sin contar los puntos en que las aguas son poco profundas, lo cual añade unos 20 pasos más o menos al total. El promedio de brazaje es de 1,5 brazos. La extensión oscila entre 4 y 5 en la mayor parte. En algunos puntos es más amplia, en otros más estrecha. El fondo consta de 2 dedos de cieno, sobre una sólida columna de roca. El clan Perro Loco se unirá a tus compañías al otro lado», comunicó Coltaine. «Si las fuerzas de Gurán intentan tomar ese flanco del vado durante el cruce, tú se lo impedirás». El puño giró para encarar al capitán Tregua. «Tú y el clan Comadreja protegerán este lado, mientras cruzan los heridos y los refugiados. Yo mantendré la posición al sur, bloqueando el camino del pueblo, hasta que se encuentre despejado». El capitán Zulmar se aclaró la garganta. «Respecto a la orden de cruzar, puño, el Consejo de Nobles pondrá el grito en el «no me importa». Los carros serán los primeros en cruzar con los heridos. Luego el ganado, luego los refugiados. «Quizás si los repartiéramos un poco más», insistió Zulmar con la frente perlada en sudor. «Un centenar de cabezas de ganado, luego un centenar de nobles». «¿Nobles?», preguntó Bastión. «Querrás decir refugiados». «Por supuesto que intentas ganarte los favores de ambos lados, ¿no es así?», preguntó burlón el capitán Tregua. «Y yo aquí pensando que eras un soldado del séptimo». Una sombra cruzó el rostro de Zulmar. «Repartir así a la gente sería suicida», afirmó Chened. «Sí», gruñó Bastión, que observaba a Zulmar como si fuera un pedazo de carne rancia. «Tenemos una responsabilidad para con», empezó a decir el capitán, antes de que Coltaine lo interrumpiera con un juramento. Bastó con eso. Se hizo el silencio en la sala. Duiker vio retirarse a los oficiales y a los niños. Finalmente, tan solo Bastión, Sormo y Coltaine quedaron en la sala. El hechicero conjuró una jarra salida de la nada, o eso pareció, y se la tendió al puño. Coltaine tomó un trago y se la pasó a Duiker. El puño tenía la mirada febril. «Duiker, tienes una historia que contarnos. Estuviste con el mago del séptimo, Culp. Cabalgaste a su lado apenas unas horas antes del alzamiento. Sormo no puede encontrarlo, por ninguna parte. ¿Ha muerto?» «No lo sé», respondió sinceramente Duiker. «Nos separamos». Tomó un trago de la jarra y quedó perplejo, observando su contenido. Cerveza fría. Levantó la mirada hacia el hechicero. «¿Has buscado a Culp a través de tu senda?» El joven se cruzó de brazos. «Algunas veces», respondió. «Últimamente no. Las sendas se han vuelto difíciles». «Por suerte para nosotros», dijo Bastión. «No entiendo». «Ahora todas las sendas se hallan infectadas, al menos en este continente. Me he visto obligado
a volcar mis esfuerzos en los viejos modos, en las hechicerías de la tierra, en los espíritus vivientes y las bestias totémicas. Nuestro enemigo, el mago supremo Camisc-Relue, no posee semejante conocimiento ancestral, de modo que no se atreve a desatar su hechicería en nuestra contra. Al menos, hace semanas que no lo hace. Sin ella, Relue es tan solo un comandante competente, dijo Coltaine, no un genio. Su táctica es más bien simple. Observa su numeroso ejército y deja que su exceso de confianza le arrastre a subestimar la fuerza y la voluntad de sus oponentes. Duiker sostuvo la mirada de Coltaine. ¿A dónde conduces al convoy de refugiados, puño? A Ubarid. El historiador pestañeó. A 2 meses de distancia, al menos. ¿Quieres decir con eso que aún está en nuestras manos? El silencio se extendió en la sala. Y ahora, Duiker, háblanos de tu viaje, dijo Coltaine. El historiador esbozó una historia, y cuando empezó a hablar de todo cuanto había observado del enemigo, Coltaine lo interrumpió alzando la mano. Si todos tus relatos son igual de aburridos, me asombra que haya quienes te lean, dijo. Con una sonrisa, Duiker se recostó y cerró los ojos. Ah, puño, es una maldición de la historia que quienes debieran leerlos jamás lo hagan. Además, estoy cansado. Tío, busquemos una tienda y un camastro para este anciano, dijo Coltaine. Dale 2 horas. Quiero que presencie todo lo que pueda del cruce. Dejemos que se escriban los sucesos del día de mañana, a riesgo de que nuestros descendientes pierdan la oportunidad de aprender de nuestra historia. 2 horas, murmuró Duiker. No puedo garantizar que mi recuerdo no sea borroso, siempre y cuando sobreviva para escribir cuanto suceda. Una mano lo sacudió del hombro. El historiador abrió los ojos. Se había quedado dormido en la silla. Lo habían cubierto con una manta, lana huicana que olía a rayos, salpicada de manchas de procedencia dudosa. Un joven cabo se encontraba de pie junto a él. «Señor, debe levantarse ya». A Duiker le dolía hasta el último hueso del cuerpo. «¿Cómo te llamas, cabo?», preguntó ceñudo. «Cabo Lista, señor». «De la 5ª compañía, señor». «Ah, sí. La misma que no dejaba de caer en las escaramuzas simuladas». No fue hasta entonces que el estruendo procedente del exterior llamó la atención del historiador. Este se levantó. ¿Ha empezado la batalla? El cabo Lista se encogió de hombros. Aún no. Son los ganaderos y el ganado. Están cruzando. Ha habido algunos enfrentamientos al otro lado. Ha llegado el ejército de Gurán, pero aguantamos. Duiker apartó la manta y se levantó. Lista le tendió una maltrecha taza de estaño. «Cuidado, señor, que quema». El historiador contempló el oscuro líquido. «¿Qué es?» «No lo sé, señor. Es un brebaje huicano». Tomó un sorbo y se arrugó la expresión de su rostro ante el ardiente gusto amargo. «¿Qué hora es?» «El alba, casi». «¿El ganado empieza a cruzar el vado?» De pronto, se sintió despejado, alerta. Echó un vistazo de nuevo a la cálida bebida y tomó otro sorbo. «¿Es uno de los brebajes de Sormo? Tengo los nervios de punta». «Me la ofreció una anciana, señor. ¿Está preparado?» «¿Te han asignado a mí, Lista?» «Así es, señor». «En tal caso, cabo, tu primera labor consiste en conducirme a las letrinas». Al salir, solo encontraron caos. El ganado cubría la isla situada junto a un meandro, un manto de lomos que avanzaban lentamente entre el vocerío de los ganaderos. La otra orilla del Secala se veía oscurecida por la nube de polvo que arrastraba el río. «Por aquí, señor». Lista señaló una trinchera situada tras la granja. «Ahórrate el señor», dijo Duiker mientras se encaminaban a la letrina, «y búscame un jinete».
La pálida luz del alba se extendía por el valle. Sobre el Secala, una impenetrable nube de polvo se movía empujada por la leve brisa, descendiendo en dirección al vado, donde se detuvo. El cruce estaba oscurecido. Bonito detalle, masculló Duiker. Sormo, explicó el cabo Lista. Se dice que ha despertado a los espíritus de la tierra y el aire de un sueño de siglos, puesto que incluso las tribus han olvidado hace tiempo tales conocimientos. A veces uno puede olerlos. El historiador se volvió al joven. ¿Olerlos? Como cuando vuelcas una roca enorme. El olor que emana, frío, rancio. Se encogió de hombros. ¿Cómo eso? Por la mente de Duiker cruzó fugaz una imagen de Lista de niño, apenas unos años antes, volviendo a las piedras del revés, un mundo por explorar, un mundo en paz. Sonrió. Conozco ese olor, Lista. Dime, ¿cuán fuertes son esos espíritus? Sormo dice que están encantados y dispuestos a jugar. El juego de los espíritus es la pesadilla del hombre. En fin, esperemos que se tomen el juego en serio. Duiker comprobó que la masa de refugiados había sido empujada a la isla de la laguna, al otro lado del camino del vado, a la ladera sur y el lecho pantanoso de la antigua laguna. Eran demasiados para el espacio del que disponían, y observó que el extremo más lejano de la masa ascendía a las colinas. Unos pocos habían avanzado al río, al sur del vado, y se movían lentamente empujados por la corriente. ¿Quién está a cargo de los refugiados? Miembros del clan Cuervo. Coltane ha despachado a sus wiccanos para que cuiden de ellos. Los refugiados les temen tanto como a los soldados del Apocalipsis. ¡Ahí, señor! Lista señaló al este. Las posiciones enemigas que Duiker había recorrido a lomos del caballo la noche anterior habían empezado a moverse. Las infanterías de Sialk y de Hizar formaban a la derecha, los lanceros Hizari a la izquierda y los jinetes Titansi en la vanguardia. Las dos fuerzas montadas avanzaron al frente, hacia las defensas del clan Comadreja. Los arqueros wiccanos a caballo salieron al campo para enfrentarlos, acompañados por lanceros. No obstante, la estocada no era sino una finta. Los Hizari y los Titansi giraban a poniente antes de cruzar lanzas. Pero resultó que los comandantes habían apurado mucho la distancia, ya que los arqueros wiccanos lograron disparar. Volaron flechas. Jinetes y caballos cayeron. Entonces llegó el turno de los lanceros wiccanos. Marcharon a galope tendido, emprendida la carga, aunque el enemigo logró efectuar con rapidez la retirada a las posiciones originales. Duiker observó sorprendido cómo los lanceros tiraron de las riendas, desmontaron al amparo de sus colegas arqueros y procedieron después a despachar a los heridos y moribundos, a quienes arrancaron cabelleras y equipajes. Al cabo, los wiccanos cabalgaron de vuelta a las posiciones defensivas, arrastrando los caballos muertos, junto a un puñado de monturas heridas que se habían logrado reunir. Los wiccanos se alimentan a sí mismos, dijo Lista. También usan las pieles, y los huesos, y las colas y crines, los dientes y... Me hago una idea, lo interrumpió Duiker. La infantería enemiga continuó la lenta marcha. Los jinetes Hizari y Titansi se habían recuperado y avanzaban con mayor cautela y lentitud. Hay una antigua muralla en la isla, explicó Lista. Podríamos subirnos a ella y disfrutar de una vista mejor de ambos bandos, si no le importa caminar tras el ganado, para llegar allí. Muy bien, cabo, ve tú adelante.
Tomaron el camino de poniente que discurría en dirección al vado. El viejo canal del recodo del río estaba cubierto por tablones de madera, soportados por pilares que los zapadores del séptimo habían colocado con tal de reforzar la obra. Aquella vía estaba reservada al tránsito de los mensajeros a caballo, aunque, como en todo lo demás, reinaba el caos. Duiker siguió de cerca a Lista mientras éste se abría paso por el puente. Al otro lado se alzaba la isla y un millar de carros. ¿De dónde ha salido todo este ganado?, preguntó el historiador mientras cruzaban. Pagado, al menos la mayor parte, respondió Lista. Coltaine y sus clanes reclamaron para sí las tierras que rodeaban Hizar, y luego empezaron a comprar ganado, caballos, bueyes, mulas, cabras, todo lo que caminara a cuatro patas. ¿Y cuándo fue eso? Más o menos al día de llegar, respondió el cabo. Cuando se produjo el alzamiento, buena parte de los miembros del clan Perro Loco tenían a su cargo el ganado. A las tribus Titansi se les ocurrió robar el ganado y en lugar de ello tuvieron que huir con el rabo entre las piernas. A medida que se aproximaron a la retaguardia del ganado, el ruido se hizo ensordecedor. Las voces de los ganaderos, el ladrido de los perros pastores, recios animales medio salvajes criados en las llanuras huicanas, los mugidos del ganado y el incesante estrépito de los cascos. La nube de polvo envolvía el río como un manto impenetrable. Duiker entornó la mirada al contemplar semejante espectáculo. No sé si me parece buena idea, cabo. Estos animales parecen algo inquietos. Lo más probable es que acabemos aplastados a coces. Un grito a su espalda llamó la atención de ambos. Una joven huicana cabalgaba hacia ellos. «Menos», dijo Lista. Hubo algo en el tono de su voz que hizo volverse a Duiker para mirarlo. Estaba pálido como la cera. La niña, que apenas tendría 9 o 10 años, detuvo la montura ante ellos. Era de piel oscura, los ojos del color de un líquido negro, el pelo muy corto. El historiador recordó que la había visto en el séquito de Sormo la noche anterior. «Van en dirección al muro», dijo. «Les abriré el paso». Lista asintió. «Hay magia al otro lado», les explicó sin apartar la mirada de Duiker. «Es la senda de un dios solitario, no de Divers ni Soletaken, sino de un dios tribal». «Semk», dijo el historiador. «Las espadas rojas están informando de ello». Guardó silencio al comprender el peso de sus palabras, el significado de su presencia durante la reunión de la noche anterior. Es uno de los hechiceros renacidos. Sormo lidera un clan de niños que cargan con el poder de generaciones. Los alcanzaré. El espíritu de la tierra es más viejo que cualquier dios. Ella guió el caballo alrededor de ambos, y luego soltó un grito agudo. Empezó a abrirse camino cuando los animales se apartaron a ambos lados mientras emitían mugidos de miedo. Al cabo de un instante, Lista y Duiker la siguieron, corriendo para no perderla de vista. En cuanto cubrieron el paso, sintieron que la tierra temblaba bajo las botas. No era el eco del estampido de los cascos, sino algo más intenso, musculoso incluso. Como si recorriéramos la columna de una enorme serpiente. La tierra despierta. La tierra ansiosa por demostrar su poder. A 50 pasos al frente, se dibujó el borde de una pared deteriorada por la intemperie y cubierta de enredaderas. La joven cabalgó sin volver la vista atrás. Al poco,
Lista y Duiker llegaron a la construcción de piedra y subieron hasta la parte superior. «Mire al sur», dijo Lista, señalando en esa dirección. El polvo formaba una bruma dorada que partía de la línea de colinas que se extendía más allá de los refugiados. «Coltaine y sus cuervos presentan batalla», dijo Lista. «Hay un pueblo al otro lado de esas colinas, ¿verdad?», preguntó Duiker. «Sí, señor. Se llama Lembarl. Diría que la escaramuza tiene lugar en el camino que comunica el pueblo con el vado. No hemos visto a la caballería de Sialk, de modo que es probable que Relue los enviara para intentar envolver nuestro flanco. Como suele decir Coltaine, ese hombre es predecible». Duiker se volvió al norte. El otro lado de la isla consistía en campos de cenagales que copaban el antiguo meandro. En un extremo había un puñado de falsos plumbagos marchitos, seguidos por una amplia ladera que conducía a una colina de pendiente pronunciada. La regularidad de la colina parecía sugerir que se trataba de un túmulo funerario. En lo alto de la meseta había un ejército, cuyas armas y armaduras relucían a la luz de la mañana. Infantería pesada. Oscuros estandartes se alzaban entre las tiendas dispuestas tras 2 legiones de arqueros titansi. Los arqueros habían empezado a descender la ladera. «Ahí están, Camis Relue y sus soldados de élite», dijo Lista. «Aún tiene que empeñarlos». Al este continuaban las fintas y los tanteos entre los jinetes del clan Cuervo y sus adversarios Hisari y Titansi, mientras la infantería de Hisar y Sialk cerraba distancias en dirección a las defensas wiccanas. A retaguardia de esas legiones se arremolinaba el inquieto ejército campesino. «Si esa horda decide cargar, nuestras líneas no aguantarán», dijo Duiker. «Y lo hará», afirmó Lista. «Si tenemos suerte, aguardarán lo bastante para que tengamos espacio de cara a la retirada». El ganado se desplazaba con mayor rapidez, en dirección a las estáticas nubes de polvo que cubrían el vado. Como 1,5 metros de profundidad a lo largo de 400 pasos, esos animales lo cruzarán con una lentitud exasperante. Es más, ¿cómo van a impedir que el ganado llegue a los bajíos? Esos perros tendrán que nadar, los ganaderos serán arrastrados a las profundidades. Y con todo ese polvo, ¿cómo van a verse la punta de la nariz? Lista no dijo nada. El trueno retumbó al otro lado del vado, seguido por una rápida serie de percusiones. Las columnas de humo se alzaron, y el aire tembló febril. Hechicería. Los sacerdotes magos de Sialk. Una solitaria muchacha se opone a ellos. Al este, la infantería de Sialk y de Hisar habían trabado contacto con las defensas exteriores. Las flechas surcaban el aire. Los jinetes del clan Comadreja luchaban en 2 puntos, contra los lanceros Titansi en vanguardia y contra la infantería armada de picas que hostigaba el flanco derecho. Se esforzaban por retirarse. Mantenían las defensas térreas los infantes de marina del capitán Tregua, los arqueros wiccanos y las unidades de apoyo. Rendían las defensas a la dura infantería. La horda había empezado a rebullir en la lejana ladera. Al norte, sendas legiones de arqueros titansi apretaban el paso para ganar la protección de los falsos plumbagos. Desde allí empezarían a matar al ganado. No había nadie que pudiera impedírselo. Y así se viene abajo el negocio, dijo Duiker. Tan malo como Relue, señor. ¿A qué te refieres? Ya nos da por derrotados, señor. Recuerda que esta no es nuestra primera batalla. Llegaron gritos procedentes del conjunto de árboles. Duiker forzó la mirada en esa dirección,
con la esperanza de ver a través del polvo. Los arqueros Titansi gritaban, corrían de un lado a otro y desaparecían de la vista en el cenagal que se extendía tras los árboles marchitos. En el nombre del embosado, ¿qué les está sucediendo? Un espíritu antiguo y sediento, señor, al que Sormo prometió toda una jornada de sangre caliente. Un último día, antes de que muera y deje de existir, o lo que sea que le suceda a los espíritus. Los arqueros habían roto la formación y en su huida desesperada volvían a la ladera, tras el túmulo. Los refugiados habían empezado a moverse, y la sensación que daban era de ser una cinta ondulante de seres que cruzaba el canal en dirección a la isla. No había orden ni concierto, nadie ejercía el control de aquellas 30.000 personas hambrientas, aterrorizadas y agotadas. Estaban a punto de arrasar el muro desde el cual Duiker y el cabo los observaban. «Deberíamos apartarnos», dijo Lista. El historiador asintió. «¿A dónde?» «¿Al este?» Al lugar donde el clan Comadreja cubría ya a los infantes de marina y a los demás soldados de infantería, que cedían una rampa tras otra. Corrieron frente a los primeros refugiados. La tierra debilitada tembló bajo ellos, y de sus entrañas se alzó un vapor que desprendió un fuerte olor a sudor. Por doquier, a lo largo del extremo oriental de la isla, el suelo se combó y se abrió. La carrera de Duiker se vio comprometida. Al frente surgían formas de la tierra quebrada, formas esqueléticas, cubiertas de arcanas, picadas e incrustadas armaduras de bronce, tocadas de yelmos abollados, con antenas en la cabeza y largas mechas de pelo cobrizo que colgaban recogidas en coletas sobre los hombros. El sonido que surgió de ellas heló el alma de Duiker. Se ríen. Es una risa alegre. Nada, mellizo de menos, jadeó Lista. Es ese muchacho de ahí. Sormo dijo que en este lugar se celebró una batalla en el pasado. Dijo que esta laguna no era natural. Los guerreros antiguos, que daban voz a su sangriento regocijo, surgían de las entrañas de la tierra a lo largo del extremo oriental de la isla. A la derecha de Duiker y tras él, los refugiados gritaron de horror y la carrera al frente se interrumpió cuando las horripilantes criaturas se alzaron a su alrededor. El clan Comadreja y los soldados de infantería habían estrechado una línea sólida a ese lado del puente y el canal. Esa línea sufrió un tirón y tembló cuando los guerreros recién salidos de la tierra arremetieron contra ella. Los aceros de único filo en lo alto, irreconocibles espadas cubiertas de mineral, y marcharon después hacia la ingente masa formada por la infantería de Hizar y Sialk. La risa se había convertido en canto, un gutural canto de guerra. El joven Nada, mellizo de menos, montaba un enorme caballo ruano. Tiró de las riendas, volvió grupas de un lado a otro de la línea, con un bastón cubierto de plumas en una mano, sacudiéndolo sobre la cabeza. Los guerreros no muertos que pasaron cerca de él, vocearon y alzaron las armas a modo de saludo o como expresión de gratitud. Al igual que ellos, el chico reía. La veterana infantería de Relué rompió filas ante la carga y cayó hacia atrás para chocar con la horda de campesinos que finalmente frenó su avance. Surgían por doquier otras figuras del suelo, mujeres, niños, perros.
La mayoría de los perros llevaban arneses de cuero, cubiertos por los restos de los arreos. Las mujeres llevaban a los niños a cuestas, aferradas a los cuchillos de hoja de bronce que les habían clavado en el pecho. Una antigua tragedia se presentaba ante sus ojos. Una tribu antigua que había afrontado el exterminio a manos de un enemigo desconocido. ¿Cuántos años hará que sucedió? ¿Cuánto tiempo sus almas atrapadas han aguardado este horripilante momento? Y ahora, ¿están condenadas a sufrir de nuevo la eterna angustia? El joven Nada había detenido el trote enloquecido. Ladeó la cabeza de un lado a otro en busca de los fantasmas asesinos, y sufría un sobresalto ante cada nuevo golpe. El historiador caminó pesadamente hacia el niño. Al llegar, asió las riendas de las manos inmóviles del muchacho. «Nada», dijo en voz baja, «dime, ¿qué es lo que ves?» «Nos proporcionaron un encantamiento para respirar, para tenerse firmes. Recuerda, historiador, que de haber ganado la lucha en primera instancia estos guerreros, hubieran hecho a sus víctimas lo mismo que sufrieron sus familias». El niño hechicero sacudió lentamente la cabeza. «Hay poca bondad en el ser humano, poca bondad». Aquella reflexión resultó aún más hiriente por pronunciarla alguien tan joven. La voz de un anciano habla por boca de este niño. «No lo olvides», se dijo Duiker. «Pero puede haberla», replicó el historiador. Nada recuperó las riendas. «No encontrarás bondad alguna en este lugar, historiador. Se nos conoce por nuestra locura, lo cual confirman los antiguos espíritus de esta isla. Los recuerdos que sobreviven son todos de horror. Nuestros hechos son tan oscuros como para marchitar la tierra a nuestro paso. Mantén los ojos abiertos, que aún no hemos terminado». Duiker no dijo nada. Se limitó a observar al niño hechicero que de nuevo cabalgaba hacia las líneas. Era algo inconcebible, pero de pronto se abrió el paso a los refugiados, que se dispusieron a cruzar. El sol iba camino del mediodía. El cruce sería difícil. El agua constituía un peligro en ambas orillas, y la corriente se llevó los gritos de todos los niños, los ancianos y las mujeres, a quienes les fallaron las fuerzas. Los jinetes del clan Cuervo cabalgaban alrededor de los millares de personas atemorizadas, como si cuidaran de un ingente rebaño de necios animales. Con largos palos impedían que la muchedumbre se dispersara. Los golpeaban hasta partirles la mandíbula, las rodillas. Los refugiados retrocedían en masa allá donde cabalgaran. «Historiador», dijo Lista a su lado, «tendríamos que procurarnos unos caballos». «No, aún no. Esta defensa de retaguardia se ha convertido en el epicentro de la batalla. No voy a irme a ningún lado. Tengo que presenciarlo». «Entendido, señor. Pero yo trataré de procurarnos unos caballos. Es peligroso». Duiker asintió. La línea defensiva establecida a lo largo del antiguo canal se retorció como una serpiente. La infantería regular enemiga, después de destruir a los últimos guerreros esqueléticos, presionaba con tesón. Apoyados por el temple y la eficaz brutalidad de la infantería de marina, los auxiliares continuaron empujando a la retirada a los regulares. Los jinetes del clan Comadreja se habían dispersado en pequeñas unidades, mezclados con lanceros y arqueros. Allá donde la línea parecía flaquear, acudían al galope en su ayuda. El hechicero Nada los mandaba. Sus órdenes
se imponían al estruendo y al estrépito de la batalla. Parecía capaz de percibir las debilidades antes de que éstas se reflejaran físicamente. Su sentido de la oportunidad, potenciado mediante las artes mágicas, era lo único que impedía que flaqueara la línea. Al norte, Camist Relue se había puesto finalmente en marcha, acompañado por las fuerzas de élite. Como no estaban dispuestos a arriesgarse a marchar por el Senegal, giraron al este para rodearlo por un extremo. El ejército campesino presionaba a retaguardia, y el peso de las decenas de miles de personas que lo componían formaba una marea imparable. Duiker miró inquieto al sur. ¿Dónde estaba Coltaine? Si no lograban destrabarse pronto, se verían atrapados a ese lado del río. El historiador cayó en la cuenta que no era el único que había reparado en ello. Nada volvía la cabeza en esa dirección una y otra vez. Entonces, comprendió Duiker por fin que el joven hechicero estaba en contacto con sus compañeros. Lista apareció al galope, con las riendas de la yegua de Duiker en la mano. El cabo no desmontó al tendérselas. El historiador subió a aquella silla que tan familiar le resultaba y susurró unas palabras de gratitud a los ancianos wicanos que con tanta devoción habían cuidado de su yegua. El animal estaba en buena forma, lleno de vida. Si pudieran hacer lo mismo conmigo. La retaguardia empezó a ceder terreno de nuevo y renunció al antiguo canal a medida que el enemigo la empujaba, implacable. Los jinetes del clan Comadreja cabalgaban desde las líneas cargados de soldados heridos. Pasaron de largo ante Duiker, parecían espectros ensangrentados, y los rostros y los cadáveres cubiertos de tatuajes les proporcionaban un aspecto demoníaco. «Deberíamos retirarnos ya, señor», advirtió Lista. La retaguardia se venía abajo y el tráfico de los heridos crecía. Los caballos pasaban a galope tendido, a veces con 2 e incluso con 3 hombres a cuestas. Los últimos refugiados acaban de entrar en el agua. En el nombre del embosado, ¿dónde está Coltaine?, quiso saber Duiker. A una docena de pasos de distancia, Nada tiró de las riendas entre un torbellino de polvo. «No esperaremos más, así lo ordena el puño. ¡Cabalga, historiador!». Los jinetes reunieron a los últimos soldados de tregua cuando, con un rugido que hizo temblar el ambiente, las tropas enemigas se arrojaron a la carga. Se abrieron paso entre la infantería y pudo entonces desatarse la ira de la horda compuesta por campesinos. «¡Señor!». El grito de Lista fue más una súplica desesperada. Con un juramento, Duiker volvió grupas e hincó los talones en la yegua. Ambos cabalgaron al galope tras los jinetes wicanos. Desatada, la horda se entregó a la persecución, dispuesta a asegurar esa orilla del vado. Los jinetes wicanos cabalgaban más allá de las nubes de polvo que levantaban sus caballos. A esa velocidad, toparían con la retaguardia de los refugiados, que seguían cruzando. El cabo volvió la cabeza y en su expresión se dibujó el asombro. «¡Historiador! ¡Cabalguemos al sur, por la orilla!», voceó Duiker. «¡Haremos nadar a los caballos! ¡Al frente hay caos y muerte!». Lista negaba con la cabeza. Si cabalgaban a galope tendido, cruzarían la isla antes de que la horda lograra ganar la orilla del vado. Hundió de nuevo los talones en los flancos de la yegua. El animal salió disparado. «¡Historiador! ¡Cabalga o muere, maldito seas!». Si Coltaine logra destrabarse, hará lo más inteligente e irá derecho al río. Aunque la corriente lo lleve al vado, lograrán cierta ventaja. Unos cuantos ahogados son preferibles a 3000 muertos tras intentar retomar este extremo del vado. Como si se hubiera propuesto desafiar esta reflexión, aparecieron los jinetes wicanos ladera abajo. Coltaine cabalgaba en cabeza, la capa de plumas negras extendida como las alas de un cuervo. Los jinetes mantenían bajas las lanzas.
y los arqueros protegían los flancos disparando a diestro y siniestro sin detenerse. La carga se dirigía directa a Duiker. El historiador, incrédulo, volvió a grupas. «¡Por el embosado, acabaremos uniéndonos a esa carga!» Vio que Lista hacía lo mismo que él. Atacarían el flanco del ejército campesino como una hoja de cuchillo al hundirse en el flanco de una ballena. Y con igual efectividad, un suicidio. Unos latidos de corazón antes de trabar contacto, vio a los jinetes del clan Cuervo reaparecer de la nube de polvo. ¡Contraataque! ¡Cuánta locura! Los jinetes Cuervo cabalgaron a ambos lados del historiador, alcanzado el punto álgido de la carga. Duiker volvió la cabeza al oír el grito fiero de Coltaine. Las flechas pasaron volando. El flanco de la hueste campesina se contrajo, titubeó. Cuando golpearon los wiccanos, lo hicieron sobre una densa masa de seres humanos. Mientras, los jinetes del clan Cuervo giraron hacia el río en el último momento. Cayeron los campesinos. Otros lo hicieron al emprender la retirada, golpeados a coces por los caballos enajenados. Todo el flanco se colapsó en rojo sangre bajo las furibundas hojas wiccanas. La línea campesina pareció fundirse ante la mirada de Duiker. Cabalgaba con el clan Cuervo, tan pegado que sentía el roce de los lomos de los caballos en las piernas. Llovió sangre del arma alzada, sangre que salpicó su rostro y sus manos. El historiador aprovechó para llenar de aire los pulmones justo antes de penetrar la densa nube de polvo iluminada por el sol. La yegua cabalgó por el agua, pero apenas se detuvo. Ante él se dibujaba el terreno despejado, una mutable superficie cubierta de agua y fango. Al frente, apenas pudo distinguir a los demás jinetes, cuyos caballos cabalgaban a galope tendido. No había ni un metro de agua en el río. Los cascos acariciaron la piedra, no el barro. No entendía nada. Duiker recordó algunos de los comentarios que había escuchado la noche anterior. Los carros reforzados que iban más cargados de heridos de lo que debieran. Los ingenieros. Los muertos colocados en bloques de piedra. Esos condenados ingenieros han construido un camino. Se antojaba imposible, pero ahí tenía la prueba, bajo los cascos de la yegua. Se despejó el polvo al frente y el historiador comprendió que se acercaban a la orilla oeste del río. Justo frente a ellos había un pelotón de soldados ingenieros que habían estado marchando a la carrera hacia el vado. Los zapadores se dispersaron entre juramentos y maldiciones, agachándose y esquivando a los alborotados caballos. Uno de ellos, un hombre que era como una torre, con el rostro curtido al sol y recién afeitado, se quitó el yelmo para dejar al descubierto la calva, y lo arrojó al jinete wicano que tenía más cerca. No lo alcanzó por muy poco. ¡Fuera! ¡Apártense, hijos de puta! ¡Acá todavía tenemos cosas que hacer! ¡Sí, eso!, gruñó otro, que cojeaba tras haber sido pisado por uno de los caballos. ¡Vayan a luchar o hagan algo útil! ¡Tenemos que destaponarlo! Duiker hizo caso omiso de sus palabras y volvió a la yegua para encarar el vado. Fuera cual fuese la hechicería que había mantenido aquel polvoriento manto sobre el agua, el caso era que había desaparecido. El segundo zapador que había hablado se acercó al pozo de trinchera desde el cual se disfrutaba de una amplia vista. «Aguanta ahí, Sepia», ordenó el gran hombre, los ojos puestos en la marea de millares de hombres. «Estos malditos wiccanos no son los únicos que saben escoger el momento adecuado». La vanguardia de la horda, cuyas armas relucían, parecía el colmillo de una serpiente gigantesca. Había cubierto ya 3/4 partes del camino. El historiador distinguía sus caras, las expresiones de temor y de furia asesina que conforman el rostro de la batalla. «De acuerdo, Sepia», voció el zapador. «Ya puedes tirar de él».
Entonces, este último levantó las manos y aferró una cuerda de pelo negro que discurría oculta bajo el agua. El rostro tiznado de barro de sepia se arrugó hasta dibujarse en él una mueca fiera, los ojos cerrados con fuerza. Entonces dio un tirón de la cuerda, que se tensó de inmediato. Nada sucedió. El historiador se arriesgó a mirar hacia el hombretón. Tenía éste 2 dedos en los oídos y los ojos abiertos, clavados en el río. Duiker comprendió qué estaba sucediendo justo en el momento en que Lista le gritó: ¡Señor! El suelo pareció ceder un palmo bajo sus pies. El agua del vado se alzó, encorvada, borrosa, y la joroba pareció recorrer a la velocidad del rayo el largo del camino sumergido. Los campesinos que había en el río sencillamente desaparecieron para reaparecer al cabo de un latido de corazón. Incluso cuando la onda expansiva derribó a todos en tierra como el puñetazo de un dios. Lo hicieron en salpicaduras de rojo, rosa y amarillo, de jirones de carne y hueso, extremidades, pelo y tela, volando alto cuando el agua estalló hacia arriba, lejos, convertida en espectral bruma cenagosa. La yegua de Duiker reculó, moviendo de un lado a otro la cabeza. El sonido había sido ensordecedor. El mundo tembló en todas partes. Un jinete wicano cayó de la silla y se retorció en el suelo, las manos en los oídos. Aunque se encontraba cerca, las palabras del hombre sonaron bajas y lejanas en los maltrechos oídos de Duiker. 55 explosivos. Todo lo que el séptimo lleva años atesorando. Ahora ese vado es una trinchera. Entonces, la expresión satisfecha desapareció de su rostro, por los pies del embosado. A partir de ahora, habrá que cavar de nuevo con palas. Una mano tiró de la manga del historiador. Lista se acercó a él y susurró: ¿Y ahora a dónde vamos? El historiador miró corriente abajo a los remolinos teñidos de rojo, cubiertos de restos humanos. Por un instante no entendió la pregunta del cabo. ¿A dónde qué? No hay ningún lugar al que podamos ir. Ningún lugar donde haya paz tras esta matanza, y donde no experimentemos más que desesperación. Señor, al combate, cabo. La rápida llegada de Coltaine y sus jinetes del clan Cuervo para golpear el flanco oeste de los lanceros Titansi a ese lado del río había cambiado el curso de la batalla. Mientras cabalgaban hacia el combate en los terraplenes, Duiker y Lista pudieron ver flaquear a los Titansi, lo cual expuso a la infantería Semk a las flechas de los arqueros montados wicanos. En mitad estaba el grueso de la infantería del séptimo, contrarrestando los encarnizados esfuerzos de los Semk, mientras a un centenar de pasos al norte, la infantería pesada de Gurán esperaba el momento adecuado para cerrar sobre los odiados malasanos. A juzgar por los hechos, su comandante se lo estaba pensando mejor. Camist Relue y su ejército estaban atrapados, al menos durante esa batalla, al otro lado del río. Aparte de los diezmados infantes de marina y los miembros del clan Cuervo que formaban la retaguardia, las fuerzas de Coltaine estaban relativamente intactas. Duiker vio un destello de color entre el séptimo, oro y rojo, Varias Cetral y sus espadas rojas en mitad del combate. Los Semk parecían más que deseosos de acercarse a los perros malasanos, y pagaban con sangre su ansia. No obstante, las tropas de Cetral estaban muy diezmadas, pues apenas tenía bajo su mando una veintena de hombres. «Quiero acercarme», anunció Duiker. «Sí, señor», respondió Lista, que señaló. «¿Ves a elevación de ahí?
Claro que nos pondría a distancia de tiro con arco. Me arriesgaré. Cabalgaron hacia el séptimo. El estandarte de la compañía se alzaba solitario y tiznado de polvo en una colina baja, justo tras las líneas. 3 veteranos de pelo cano la protegían. 3 veteranos rodeados de cadáveres Semk tendidos en la ladera, lo que venía a señalar que el terreno había estado en constante lisa toda la jornada. Mientras el cabo y el historiador cabalgaban hacia la nueva posición, Duiker reparó en que los 3 veteranos permanecían acuclillados ante un camarada caído. Se apreciaba en sus mejillas, cubiertas de polvo, la huella de las lágrimas derramadas. Al llegar, el historiador desmontó lentamente. Aquí tienen una historia, soldados. Uno de los veteranos levantó la mirada visca. Si es el anciano historiador del emperador. Veo que lucharon por el estandarte. Perdieron a un amigo en su defensa. El hombre pestañeó de nuevo. Luego miró a su alrededor hasta que encaró el estandarte del séptimo. Por el aliento del embosado, gruñó. ¿Crees que hemos luchado por salvar una tela colgada de un palo? Hizo un gesto para señalar el cadáver junto al que sus camaradas permanecían arrodillados. Nordo encajó 2 flechas. Nos enfrentamos a un pelotón de Semk para que pudiera morir a su hora. Los hijos de perra de esta tribu se llevan a los heridos para mantenerlos con vida y poder torturarlos. Y no íbamos a permitir que a Nordo le pasara eso. Duiker guardó un largo silencio. ¿Es así como quieres que se narre la historia, soldado? Así como la cuento, historiador. Ya no somos del ejército de Malaz. Ahora somos la hueste de Coltaine. Pero es un puño. Es una sabandija de sangre fría, sonrió el hombre. Pero es nuestra sabandija. Respondiendo a esa sonrisa, Duiker se rebulló en la silla y contempló la línea del frente. Se había cruzado una especie de umbral espiritual. La moral de los Semk flaqueaba. Caían a docenas con las 3 legiones de supuestos aliados que permanecían sentados tras ellos, inmóviles, en las colinas. Habían empeñado hasta la última reserva espiritual de su sagrada causa, al menos durante aquel combate. A lo largo de la noche, habría juramentos y acusaciones encendidas en los campamentos enemigos, pensó Duiker. Tampoco aquel iba a ser el día del torbellino. Coltaine no permitió descansar al victorioso ejército cuando la luz del sol se hundió en la tierra. Se levantaron nuevas fortificaciones y las demás fueron reforzadas. Cavaron trincheras, clavaron picas. A los refugiados los instalaron en la llanura pedregosa al oeste del vado, donde levantaron las tiendas dispuestas en manzanas, con amplias vías de paso entre sí. Cargaron los carros de los soldados heridos, carros que fueron trasladados a esas manzanas. Los cirujanos y los sanadores se pusieron manos a la obra. El ganado fue conducido al sur, a las herbosas laderas de las colinas Barl. En la tienda de mando del puño, cuando el sol se ocultó tras el horizonte, Coltaine organizó una reunión para analizar las consecuencias de lo sucedido durante la jornada. Un agotado Duiker, con el ya omnisciente cabo lista tras el respaldo de la silla, tomó asiento y prestó atención a los comandantes. Estos presentaron sus informes con un desánimo que poco a poco se fue apagando. Tregua había perdido a la mitad de los infantes de marina. El clan Comadreja había sufrido lo suyo durante la retirada, aunque su principal preocupación en ese momento parecía estribar más bien en la escasez de caballos que acusaban. En el séptimo, el capitán Chened y Zulmar hicieron lo que se antojó un interminable recuento de heridos y muertos.
La presión sufrida en la línea defensiva había sido enorme, sobre todo a primeras horas del día, antes de que recibieran los refuerzos de las Espadas Rojas y los miembros del clan Perro Loco. La narración de la caída de Varya Setral y su compañía dejó sin respiración a más de uno. Habían luchado con demoníaca ferocidad. Habían mantenido la línea, ganando a cambio de su vida un tiempo crucial que la infantería aprovechó para reagruparse. Las Espadas Rojas habían demostrado su valor, lo cual hizo que el propio Coltaine tuviera para ellos palabras de encomio. Sormo había perdido a 2 de los hechiceros niños en los combates contra los sacerdotes hechiceros Semk, aunque tanto menos como nada habían sobrevivido. Tuvimos suerte. El dios de los Semk utiliza a los magos para canalizar su ira, sin importarle lo más mínimo qué suerte corra la carne mortal. Quienes se mostraron incapaces de soportar el poder de su dios, sencillamente se desintegraron. Bastión lanzó un hondo suspiro antes de decir: Camist Relue se dirige al norte, cruzará la embocadura del río, pues el Secala cuenta con un puente de piedra. No obstante, al hacer tal cosa perderá 10 u 11 días. La infantería de Hurán permanecerá con nosotros, dijo Zulmar, al igual que los Emk. No tienen que emplearse a fondo para perjudicarnos. Coltaine ordenará que la jornada de mañana sea de descanso. Se sacrificarán las cabezas de ganado necesarias y aprovecharemos la carne de los caballos muertos del enemigo. También se repararán armas y armaduras. ¿Sigue siendo Ubarid nuestro destino?, preguntó Duiker. Nadie respondió. El historiador observó uno a uno a los comandantes, mas no vio un ápice de esperanza en sus rostros.